Parece que de repente has recibido una suma considerable de alrededor de 500 millones de pesos. Ahora todo el mundo está emocionado y ya están haciendo grandes planes, estás diseñando una casa de lujo, e incluso he oído que están trabajando en una cocina de ensueño. Tu suegra está absolutamente encantada con la idea. Mientras tanto, tu esposo ha decidido dejar su trabajo para empezar un negocio utilizando lo que él cree que es la herencia de Cheryl. Pero espera un momento. Cheryl aún no ha recibido ninguna herencia. Estás contemplando dejar tu trabajo y sumergirte de lleno en la construcción, pero algo no cuadra. ¿Por qué apresurarse en estos proyectos sin fondos reales? Es evidente que has recibido algo de dinero, pero tal vez deberíamos pensar en unas vacaciones familiares antes de lanzarnos de cabeza a construir una casa. ¿Qué te parece un viaje a Hawái? ¿Cómo sugiere tu suegro? Esto añade una capa más de complejidad al asunto, como si estuvieran planeando usar el dinero que heredaste de tu madre para lo que deseen. El pensamiento de esto es sumamente frustrante. Estás increíblemente molesta, pero no sabes cómo manejar la situación. Regresemos unos meses atrás para entender mejor cómo llegaron hasta aquí. Mi nombre es Cheryl, tengo 36 años y soy profesora de secundaria. Mi esposo Jerry, que es un año mayor que yo, trabaja en una oficina. Llevamos 8 años casados y poco después de casarnos nació nuestra hija Sara. La vida desde entonces ha sido una mezcla de trabajo y responsabilidades familiares. Hoy estamos planeando visitar el hospital para ver a mi mamá. Hola, abuela, hace mucho que no te veía, dice Sara al llegar. Mi mamá la saluda con una sonrisa suave y le pasa los dedos por el cabello. Me doy cuenta de que se ve más débil y su rostro, antes tan vibrante, ahora parece más apagado. Hay un hombre de traje parado al lado de su cama. Me asoma la curiosidad y, al vernos, me hace un ligero asentimiento con la cabeza antes de salir en silencio. Mamá, ¿quién era ese?, le pregunto, sintiéndome intriga. Ah, solo alguien que conozco. No te preocupes, me responde, su voz tranquila. Luego cambia de tema y nos sonríe. ¿Cómo has estado, Cheryl? Y Jerry, ¿cómo está? Sus ojos azules brillan mientras me mira, y veo en ella la misma fortaleza de siempre. Conoció a mi papá mientras él trabajaba en el extranjero en el negocio de importación y exportación. Decidió mudarse a Canadá para casarse con él y emprender la difícil tarea de criar a una hija en un país nuevo. A pesar de las dificultades, lo lograron juntos, lo que demuestra su resistencia y amor. Cuando era niña, mi mamá fue mi mayor maestra. Me enseñó los valores y el conocimiento que hoy me permiten ser profesora. Estoy profundamente agradecida por la crianza amorosa y solidaria que me dieron mis padres. Lamentablemente, mi papá falleció hace unos años y, desde entonces, ha sido solo mi mamá, lidiando con sus problemas de salud y hospitalizaciones frecuentes. Al final, traspasó el negocio familiar a un pariente y ahora pasa la mayor parte de sus días en la quietud de la habitación del hospital. Estoy bien. Mamá, ¿hay algo que necesites?, le pregunto durante una de nuestras visitas. Solo tenerte a ti y a Sara aquí es más que suficiente, responde con una sonrisa que me reconforta el corazón. Después de ponernos al día, Sara, con ese afán propio de su edad de crecer y ser independiente, comienza a contarme todo sobre la escuela y el último libro que leyó. Me siento orgullosa de cómo se está desarrollando, incluso sin mis lentes de madre. Puedo ver lo brillante y honesta que es. Cuando regresamos a casa, Jerry nos recibe con un hola. ¿Cómo está mi mamá? Lo mismo de siempre, le respondo, y luego le pregunto sobre su día. ¿Cómo estuvo el seminario? Escuché que fue muy bueno. Últimamente, Jerry ha estado asistiendo a seminarios sobre dejar su trabajo para empezar un negocio propio. Parece que está buscando más dinero, aunque estamos manejando bien con mi sueldo de maestra. No me entusiasma mucho su creciente obsesión con las ganancias económicas, que sospecho que le vino de parte de sus padres. Siempre han sido muy frugales, pidiéndonos pequeños préstamos y rara vez regalando algo, ni siquiera para ocasiones como Navidad. Afortunadamente, viven lo suficientemente lejos como para que nuestras interacciones sean limitadas. A pesar de esto, Jerry es servicial en la casa, lo que hace que las cosas sean manejables. Encuentro consuelo en nuestra vida sencilla, con mi mamá, Jerry y Sara. Pero un día, una llamada del hospital cambió todo. La salud de mi mamá había empeorado repentinamente y estaba en estado crítico. Corrimos a su lado,
con las últimas fuerzas que le quedaban. Me miró y me dijo: Cheryl, siempre he querido que seas feliz. Cuida de Sarah. Sus palabras resonaron en mi mente mientras enfrentábamos la cruda realidad de su estado. Te quiero, fueron sus últimas palabras. Mi mamá, que había dedicado su vida a criarnos y que adoraba a Sarah más que a nada, nos dejó con esas tiernas palabras. En su funeral, vi su rostro sereno, y todo lo que pude hacer fue llorar, con Sarah a mi lado, llorando también. Tiempo después del fallecimiento de mi mamá, llegó un sobre de un despacho legal con una dirección de remitente desconocida. Al abrirlo, para mi asombro, encontré el testamento de mi mamá, el cual me dejaba todo a mí. Mi mamá y yo nunca habíamos hablado sobre herencias, así que el contenido del testamento me sorprendió completamente. Sosteniendo la carta, decidí que lo mejor era ir yo sola al despacho legal para entender los detalles. Al llegar, fui recibida por el abogado, el señor Roy. Hola, soy el señor Roy. Se presentó mientras me ofrecía una mano. Llevaba gafas. Era el mismo hombre que había estado en la habitación del hospital cuando visité a mi mamá. Usted estuvo allí cuando visité a mi mamá, dije, reconociéndolo de inmediato. Sí, nos conocimos brevemente, confirmó el señor Roy. Tu mamá me confió algo muy importante, agregó suavemente, casi haciéndome llorar de nuevo. ¿500 millones? Exclamé en shock, al escuchar la cifra. Sí, Cheryl, cuando tu papá falleció, dejaste que tu mamá se encargara de toda la herencia. Ahora, con lo que ella ahorró y lo que te dejó después de impuestos, esa es la suma, explicó el señor Roy. Sabía que mis padres habían estado bien económicamente, pero nunca me involucré en sus asuntos financieros ni pedí dinero una vez casada. Me sentí abrumada. Es un poco abrumador, admití, sintiéndome un poco mareada por la revelación, pero lo veo como una señal de amor de mi mamá. Lo dejaré en sus manos, respondí, agradeciendo al señor Roy antes de salir de la oficina. Cuando se acercaba el 50º día de la muerte de mi mamá, Jerry comenzó a mencionar la herencia de mi mamá con frecuencia. Sabía que mis padres habían sido adinerados cuando nos casamos, pero su constante indagación empezó a incomodarme. Cada vez que le pedía que dejara el tema, él accedía, solo para retomarlo sutilmente después. Su persistencia empezó a sentirse intrusiva y fuera de lugar, sobre todo mientras trataba de navegar por el dolor de perder a mi madre. Durante el memorial de mi mamá, la situación se complicó aún más cuando los padres de Jerry se acercaron con una oferta. Su suegro le dijo: Cheryl, si te preocupa manejar la herencia, nosotros podemos ayudarte. Hemos pasado por disputas de herencia. Sabemos que pueden ser bastante complicadas, especialmente cuando hay hermanos no casados involucrados. Su suegra también intervino, mostrando su disposición para ayudar. Estamos aquí para ti, Cheryl. A pesar de sus ofrecimientos, Cheryl se sintió incómoda al pensar en involucrarlos, ya que nunca había dependido de ellos para cuestiones financieras. Solo pudo darles una respuesta vaga, mientras ellos parecían asumir que ella necesitaba su ayuda. 2 meses después del fallecimiento de su mamá, Jerry rompió su silencio sobre el tema. Su repentina pregunta, ¿ya recibiste la herencia de tu mamá?, hizo que Cheryl sintiera un escalofrío. Ella dudó antes de responder, aún no. Es un proceso complicado, pero Jerry, aparentemente frustrado, terminó la conversación rápidamente y se fue a la cama, dejando a Cheryl con una sensación de hundimiento al día siguiente. Mientras Cheryl y su hija Sarah limpiaban después de la cena, sonó el timbre. Sarah corrió a abrir la puerta, y Cheryl, asomándose desde la cocina, vio que sus suegros llegaban justo cuando Jerry regresaba del trabajo. ¿Por qué están aquí?, susurró Cheryl a Sarah, sintiendo una mezcla de sorpresa y ansiedad. Está bien, mamá, me voy a mi cuarto, dijo Sarah, huyendo nerviosa, mientras Cheryl saludaba a sus suegros en la puerta. Su suegro, el señor Roy, irrumpió alegremente, sin esperar invitación. Agarró una cerveza del refrigerador y anunció: estamos aquí para celebrar. Inheritaste más de $500 millones. Incluso ya comenzamos a construir un dúplex para que vivamos todos juntos, con tu cocina soñada. Sé feliz, Cheryl, agregó su suegra, soñadora. Imagina un hermoso dúplex. Cheryl se quedó ahí,
abrumada no solo por la noticia de su herencia, sino también por su manera tan directa de actuar y la realización de que estaban tomando decisiones sobre su vida y sus finanzas sin su consentimiento. La situación rápidamente se salió de control. Descubrí que Jerry había decidido unilateralmente poner la mitad de nuestros ahorros y algo de dinero que sus padres habían ahorrado para un préstamo, todo a su nombre, pero esperaba que fuera cubierto por la herencia que aún no había recibido. Sonreía con una mezcla de orgullo y anticipación al anunciar sus planes. He renunciado a mi trabajo y estoy comenzando un negocio con tu herencia, dijo, como si todo ya estuviera resuelto. Estaba atónita. Un momento, ¿qué está pasando? Aún no he recibido ninguna herencia y ya hablas de dejar tu trabajo y construir un dúplex, le respondí. No hay que andar con rodeos. Está claro que ya tienes una herencia, argumentó Jerry, sugiriendo un viaje celebratorio a Hawái en medio del caos que se desarrollaba. A medida que la conversación avanzaba, se hizo evidente que Jerry y mi suegra estaban totalmente alineados con los planes del señor Roy. Jerry, con un tono cargado de condescendencia, se rió. Estás siendo tacaña, Cheryl. Investigamos porque siempre decías que no habías recibido la herencia. Si no la reclamas en 2 meses, no puedes rechazarla. Así que, definitivamente, la heredaste. Con todos asumiendo el control sobre fondos que ni siquiera había reclamado, comenzaron a hacer planes para vivir cómodamente de mi supuesta herencia. Más de $500 millones, según la estimación aproximada de mi suegro. Gracias, mamá, y asegúrate de organizar el dinero para el dúplex y mi capital, dijo Jerry, aparentemente ajeno a lo abrumante e inapropiado de sus demandas. Escuchar a Jerry hablar de esa manera me dejó atónita. Estaba furiosa y profundamente herida por su sentido de derecho sobre el legado de mi madre, que era para mí, no para sus fantasías lujosas. Sara, que seguía en la otra habitación, era mi principal preocupación. Mientras intentaba mantener la compostura, necesitaba escapar. Voy a salir un rato, les dije. Ellos apenas lo notaron, tan absortos en su discusión sobre la herencia. Salí de la casa y caminé hasta el parque local en la colina. El aire nocturno estaba fresco, y cuando llegué a la soledad del parque, las lágrimas comenzaron a fluir. Lloré en silencio, con el aire frío mezclándose con las lágrimas calientes que corrían por mi rostro, mientras lidiaba con sentimientos de frustración y explotación. En medio del caos, comenzaron a surgir pensamientos sobre un posible divorcio, pero la imagen de Sara me frenó. Las últimas palabras de mi madre resonaban en mi mente: cuida a Sara, por encima de todo. Eso me dio la fuerza para mantenerme firme en mi resolución de proteger su felicidad y bienestar por encima de todo. Mientras lloraba en la colina, alguien se acercó inesperadamente. Al mirar hacia arriba, me encontré con una presencia amable cuyas suaves palabras me trajeron algo de calma. 5 días después de esa noche, sintiéndome más decidida, llamé a mi esposo y a mis suegros para reunirnos en un restaurante que ofrecía habitaciones privadas. Apenas llegué, Jerry soltó: entonces, ¿ya volviste a casa? ¿Retiraste el dinero? Cheryl, no deberías irte sin decirle nada a tu esposo. Ignorando sus insinuaciones, puse un documento sobre la mesa. Era una notificación de divorcio. El rostro de Jerry palideció y tartamudeó: ¿qué es esto? Quiero el divorcio, respondí calmada pero firmemente, cortando la tensión en el aire. El pánico de Jerry era evidente, y mis suegros intercambiaron miradas nerviosas. No puedes dejarnos así, exclamó Jerry. Desde que heredaste de tu mamá, te has vuelto tan codiciosa, me acusó. Lo miré directamente a los ojos. Desde que heredé, ustedes han estado fuera de control. Dejaste tu trabajo, planeaste vivir de mi dinero, usaste nuestros ahorros para financiar tus sueños y ahora planeas viajes extravagantes sin consultarme. Dime, ¿quién cambió realmente cuando apareció el dinero? No puedes divorciarme así, de la nada, argumentó Jerry, con tono desesperado. La mitad de todo me pertenece, incluidos nuestros ahorros y la mitad de la herencia. Mientras insistían con sus demandas, la puerta se abrió de repente. Sara y el abogado, el señor Roy, entraron, causando un repentino silencio en la habitación. Papá, abuelo, abuela, deberían saberlo mejor, dijo Sara, con una madurez que superaba su edad. La herencia de mamá no es propiedad compartida, ¿verdad?
El señor Roy asintió y avanzó formalmente. Soy el abogado del señor Roy, y la mamá de Cheryl me encargó de sus asuntos legales. He estado asesorando a Cheryl, dijo con firmeza, dejando a Jerry completamente descolocado. Efectivamente, continuó el señor Roy, la propiedad heredada no es compartida, no está sujeta a división. Eso no puede ser cierto. ¿Es un error?, tartamudeó Jerry, con confusión en su rostro. Sus reacciones confirmaron su profunda creencia de que tenían derecho a mi herencia. Este malentendido y ese sentimiento de derecho solo reforzaban la necesidad de mi divorcio. Necesitaba proteger no solo mi futuro, sino también el de Sarah, asegurándome de que nuestras vidas estuvieran libres de ese sentido tóxico de derecho. Voy a estar contigo, pase lo que pase, gritó mi esposo, con los ojos inyectados en sangre, ignorando la gravedad de la situación. Basta, intervino Sarah, con una calma que cortó la tensión. Desde que mamá heredó, papá no ha pensado ni en ella. El abuelo solo se preocupa por el dinero. Ni siquiera me mencionan. Ya no puedo verlos como una familia. Jerry y mis suegros estaban visiblemente sorprendidos por las palabras de Sarah. Cuando la herencia me había molestado por primera vez, Sarah había sido la que me consoló, diciendo, papá, el abuelo y la abuela están mal. Están tratando de quitarle el legado de la abuela. Mamá, estoy contigo. Enfrentémoslo juntas. Gracias a su apoyo, contacté al señor Roy, nuestro abogado, para organizar esta reunión. La declaración de Sarah parecía haber tocado un punto sensible, pero Jerry intentó convencerla. Eso no es cierto, Sarah. Papá quiere lo mejor para ti. ¿No serías más feliz con nosotros? Mis suegros también se sumaron. Los niños no deben interferir. Con una frustración resuelta, Sarah respondió, me voy con mamá, ya no puedo quedarme con ustedes, y se dio la vuelta, decidida. Ya hemos tomado nuestra decisión, Sarah y yo nos vamos, dije calmadamente, lo que solo alimentó la ira de Jerry. Nunca te he engañado, no puedes forzar un divorcio, conseguiré un abogado, vamos a obtener ese dinero. Amenazó, su desesperación palpable. Yo me haré cargo de esto, intervino el señor Roy con calma, su tono firme y tranquilizador. El núcleo de esto es si existen motivos serios para terminar el matrimonio, dejar su trabajo, usar nuestros ahorros sin consentimiento, tomar decisiones unilateralmente, y el malestar expresado por Sarah. Son múltiples argumentos que respaldan nuestro caso. Además, tu hija ha grabado evidencia de que ustedes presionaron a Cheryl para que les diera su herencia. Eso debería servir como prueba contundente. Jerry se desplomó derrotado, y los rostros de mis suegros se pusieron pálidos. Después de eso, Sarah y yo dejamos el restaurante, con el camino claro ante nosotras. Un año después, gracias al trabajo diligente de él, la fortaleza y claridad que Sarah demostró aquel día en el restaurante nos puso en un nuevo camino, uno que recorrimos juntos, fortalecidos por la determinación de cada uno. A pesar de nuestro nuevo comienzo, los vestigios del pasado seguían resurgiendo, complicando nuestra paz. Jerry envió innumerables cartas, cada una de ellas una súplica por reconciliación. Más inquietante aún, lo vieron cerca de la escuela de Sarah, una presencia incómoda que se sentía demasiado cercana. Preocupados por nuestra seguridad y privacidad, tomamos medidas legales. Con el firme apoyo de nuestro abogado, el señor Roy, conseguimos una orden de restricción contra Jerry. Esta decisión nos ayudó a frenar las intrusiones no deseadas y a restaurar una medida de paz en nuestras vidas. Mientras tanto, nos enteramos por rumores de que Jerry y mis suegros habían seguido adelante con sus planes y habían construido el dúplex que habían imaginado. Sin embargo, la vida en su nuevo hogar no fue tan idílica como esperaban. Mis suegros, que se habían jubilado, se vieron obligados a regresar al mundo laboral y aceptaron trabajos en una fábrica local para poder llegar a fin de mes. Jerry, que había planeado una vida cómoda financiada por mi herencia, terminó haciendo trabajos manuales. Los vecinos susurraban que las paredes del dúplex a menudo resonaban con gritos y peleas constantes, lo que hizo que la familia fuera impopular en su nueva comunidad. Mientras tanto, Sarah y yo seguíamos construyendo una existencia serena. Lejos de la turbulencia de mis antiguos lazos familiares, nuestro hogar se convirtió en un refugio de paz y apoyo mutuo. Recientemente,
Las aspiraciones de Sara cruzaron océanos. Expresó un fuerte deseo de estudiar en el extranjero, en el país de mi madre, un lugar que siempre ha sido muy querido para mí. Esta idea tocó una fibra sensible en ambos, ofreciéndonos la oportunidad de cortar por completo los lazos con Jerry y sus constantes intentos de reconciliación. Motivados por los sueños de Sara y por nuestro anhelo compartido de un nuevo comienzo, decidimos mudarnos al extranjero. Utilizamos una parte de la herencia de mi madre para hacer posible este nuevo capítulo en nuestras vidas, una decisión que sé que ella habría apoyado con todo su corazón. Sara se adaptó maravillosamente a su nueva escuela, destacándose académicamente y socialmente, lo que me llenó de un inmenso orgullo. Yo también encontré satisfacción al conseguir un puesto como maestro en nuestra nueva ciudad, aprovechando la oportunidad de formar jóvenes mentes mientras reconstruíamos nuestras vidas. A medida que nos asentamos en nuestra rutina en este nuevo país, la paz y estabilidad que experimentamos fueron profundas. Cada día tranquilo reafirmó nuestra decisión de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza en nuestros corazones. Ahora miramos hacia adelante, confiados en la fortaleza de nuestro vínculo y optimistas sobre lo que el futuro nos depara. He decidido comprar un coche de lujo de ti, Emma, pero te seré sincera, no necesito tanta ostentación. La verdad es que mis padres están buscando un coche nuevo, y este podría ser perfecto para ellos. Desde que me casé con Anthony, he notado algunos cambios en su comportamiento. Parece más egocéntrico últimamente, e incluso siento que tiene un poco de envidia del coche de lujo que mis padres me regalaron. Sinceramente, ya estoy harta. Déjame presentarme, me llamo Emma. Tengo 29 años y conocí a Anthony en la universidad. Llevamos 2 años casados. Anthony es todo un socialité, muy popular y querido, y eso contrasta mucho con mi naturaleza introvertida y mi círculo pequeño de amigos cercanos. Nuestra relación comenzó de manera inesperada. Nos conocimos por clases compartidas y grupos de estudio, y me sorprendió su interés en mí. Cuando me invitó a salir, me sentí tan emocionada que acepté al instante. Me atraían el carisma de Anthony, su actitud relajada y su dedicación a sus estudios. Tenía muchos amigos, incluidas mujeres atractivas y muy de moda, y yo pensaba que no tendría problema en conseguir una novia si así lo quisiera. Un día, con algo de nerviosismo, le pregunté si pensaba que yo era la indicada para él, pero su respuesta me dejó confundida. Pareció sorprendido por la pregunta y no me dio una respuesta clara. Solo dijo que se sentía cómodo conmigo. No fue la respuesta sincera que esperaba, y antes de que pudiera decir algo más, se distrajo con su teléfono. Dejé el tema, me disculpé por mencionarlo, pero la inseguridad siguió rondando en mí. Aparentemente, las cosas iban bien. Nos graduamos, nos casamos y nos mudamos a un departamento. Yo conseguí un trabajo estable, mientras que Anthony continuaba con sus estudios de posgrado y trabajaba medio tiempo. Cuando le conté a mi mamá sobre nuestro compromiso, se alegró muchísimo, aunque confesó que ella y mi papá ya empezaban a preguntarse cuándo iba a presentarles a un novio. Me sentí un poco culpable por no haberles contado antes, pero mi mamá, entendiendo mi independencia, solo se alegró de que tuviera a alguien que me quisiera. Mis padres siempre han sido mis modelos a seguir, al igual que Anthony y yo. Ellos se conocieron en la universidad, y su amor y respeto mutuos han crecido con los años. Mi papá ascendió en el mundo corporativo, mientras que mi mamá siguió su pasión por la cocina y, con el tiempo, se dedicó a enseñar clases de gastronomía. Siempre han apoyado la independencia del otro y se han impulsado mutuamente en sus sueños. Y yo siempre he admirado eso. Quiero construir un matrimonio que sea tan fuerte y enriquecedor como el de ellos. Aunque crecí en una familia económicamente cómoda, desde pequeña me enseñaron la importancia de la independencia. Por eso, decidí no seguir los pasos de Anthony y entrar a la escuela de posgrado. En su lugar, elegí forjar mi propio camino. Mi sueño siempre ha sido sencillo: formar una familia amorosa con un matrimonio sólido, y tal vez tener hijos algún día. Aunque parece una meta simple, para mí tiene un significado profundo. Pero después de que Anthony y yo comenzamos a vivir juntos, las cosas empezaron a cambiar. Mientras él estaba sumido en sus estudios de posgrado y trabajando medio tiempo, sus aportes financieros en el hogar fueron mínimos. Un día, toqué el tema y le sugerí que tal vez podría contribuir más a los gastos compartidos. Su respuesta fue desdeñosa:
¿No habíamos quedado en que tú te encargarías de los gastos cuando nos mudamos juntos? Su tono me dejó incómoda y desconcertada. El sueño de Anthony siempre ha sido ser profesor, lo que explica su dedicación a los estudios, pero a medida que se enfocaba en esa meta académica, yo sentía que estaba cargando con la mayoría de las responsabilidades financieras sola. A pesar de que le aseguré que mi trabajo podría cubrir los gastos, me respondía con comentarios como, no lo entiendes, Emma, ser estudiante de posgrado es caro, y luego, como si fuera un detalle sin importancia, añadía, por cierto, necesito 26,000 pesos para un viaje de investigación, ¿me los prestas? Te los regreso después. Estas solicitudes se volvieron más frecuentes, y la tensión en nuestra relación aumentó. Anthony pasaba muchas noches fuera, dejándome sola con la comida fría y las llamadas no respondidas. Cuando por fin regresaba, siempre estaba de buen humor. De repente me hacía un cumplido sobre mi comida o sugería planes, lo que me hacía sentir valorada, aunque solo fuera por un momento. Esos instantes fugaces de amabilidad me daban esperanza, pero también me hacían dudar de abordar los problemas más profundos en nuestra relación. La soledad y la ansiedad se convirtieron en mis compañeras constantes, atrapada en un ciclo de breves momentos de felicidad y largos periodos de aislamiento. Me costaba compartir estos sentimientos con alguien, especialmente con mis padres, quienes estaban encantados con nuestro matrimonio. Sin embargo, después de un largo tiempo sin verlos, los visité, y mi papá sugirió que me quedara a cenar. Mi mamá preparó una comida deliciosa, y durante la cena, mi papá mencionó que la tía Margaret había estado en casa recientemente y había preguntado por mí. Sonreí y le dije que pronto la llamaría. Agradecí el suave impulso de mis padres para reconectar con la familia, mientras mi papá compartía recuerdos cariñosos sobre lo mucho que Margaret me había querido. Recordó con una sonrisa que ella solía decir que Anthony me había raptado, aunque nunca había tenido planes de casarse. Margaret siempre había sido más una mentora que una tía para mí. Siempre comprendió mis sentimientos más profundos y me dio apoyo en momentos importantes de mi vida. Aunque siempre me había dado un poco de vergüenza hablar sobre mi relación con ella, algo en esa visita a mis padres me impulsó a reconectar. Unos días después, nos encontramos en un café acogedor, y Margaret, siempre a la moda, me saludó con una sonrisa cálida y algunos consejos de moda. El matrimonio es mucho más que una ceremonia, Emma, dijo, tomando un sorbo de su té. Es importante sentirte confiada y cuidar de ti misma. Tu apariencia dice mucho sobre ti. En ese momento, me di cuenta de cuánto había descuidado mis propios intereses y me disculpé rápidamente con Margaret por haber perdido el contacto. Margaret se rió y dijo, es típico de ti, Emma, está bien ser sincera, pero tu timidez probablemente viene de no salir lo suficiente. Aún así, me alegra escuchar sobre Anthony. Parece que finalmente estás lista para avanzar. El clima hermoso hizo nuestra salida aún más agradable. Mientras nos relajábamos en la terraza soleada del café, me sentí lo suficientemente tranquila como para compartir mis preocupaciones sobre mi relación con Anthony. Al principio, pensé que alguien tan reservada como yo podría hacer que las cosas funcionaran con Anthony. Le dije, pero últimamente ya no estoy tan segura. Margaret me escuchó con atención, asintiendo en señal de empatía. Cuando terminé, me preguntó suavemente, ¿has hablado de todo esto con tus padres, Emma? Debo admitir que dudé en contártelo hoy. No quería exponer mis vulnerabilidades. Pensaba que debía manejar esto sola para demostrar que podía ser independiente. Si mis padres se enteraban, probablemente insistirían en que volviera a casa. Margaret entendió y respetó mi decisión, pero me ofreció palabras de consuelo. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estoy. Solo avísame. Siempre te apoyaré, Emma, no importa dónde esté. Un mes después, mi mamá me llamó. Cuando tengas tiempo, ¿puedes pasar por aquí? No es urgente. Como tenía el día libre al siguiente, decidí ir a visitarlos. Al llegar a la casa, noté un coche nuevo en la cochera. ¿Es nuevo, papá? ¿Lo compraste? Tal vez pueda darle una vuelta, pregunté con entusiasmo mientras admiraba el vehículo brillante. Mi papá sonrió cálidamente. Este coche es tuyo, Emma, úsalo como quieras. Te será útil.
Mi mamá intervino suavemente. Recordamos que te gustaba este modelo cuando lo vimos en un comercial. Pensamos que sería el regalo perfecto, especialmente porque has estado pasando por un momento difícil últimamente. El regalo sorpresa de mis padres, una SUV nueva de una marca internacional conocida, me dejó sin palabras. Sentí un apoyo abrumador y la libertad de poder regresar a casa cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi papá incluso había hecho un espacio en el estacionamiento cerca de mi departamento para que pudiera estacionar la SUV allí. Me reí incrédula, aún intentando comprender la magnitud de su generosidad. Más tarde, mientras manejaba por el centro, metí la mano en el bolsillo, saqué las llaves y presioné el botón. Las luces de la SUV parpadearon brillantemente a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Y ese coche nuevo? Me volteé, sorprendida, y vi a Anthony, mi esposo, que había estado ausente por tanto tiempo. Su aparición inesperada me dejó sin palabras. Miró el coche y una sonrisa arrogante se extendió por su rostro. Ya veo. Un regalo de tus padres. Me costaba encontrar palabras. Estaba cansada de quedarme callada, cansada de que él me desestimara. ¿Ya no te importa? ¿De verdad ya no te importa nada de mí?, le pregunté, mi voz temblando pero llena de una nueva determinación. La respuesta de Anthony fue cruel y despectiva. ¿Es en serio que te das cuenta ahora? ¿De verdad pensaste que te amaba todo este tiempo? Qué ridícula eres con tantas esperanzas, dijo, riéndose de mí con burla, y el sonido de su risa me hizo daño. Algo dentro de mí se rompió. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, le respondí, más fuerte de lo que pretendía. Él me miró con frialdad, sus palabras afiladas. Vaya, ¿así que vas a ser tan directa? Casarte conmigo solo fue un medio para un fin, ¿no? Y ahora también quieres el coche, ¿verdad? Estás desperdiciándolo. La dureza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Pero Anthony, sin inmutarse por el dolor que me causaba, agregó con indiferencia, nos estamos divorciando. Sin mí, no encontrarás otro hombre. Piensa en eso. Sus palabras crueles quedaron flotando en el aire mientras él se daba la vuelta y se alejaba, dejándome ahí, sintiendo una mezcla de enojo y desamor. Sentada en el asiento del conductor, mi cabeza me latía con el peso de todo lo que acababa de suceder. Intenté calmarme. Al cabo de unos días, contacté a mi tía Margaret en busca de consejo. Después de mucho reflexionar, acepté el divorcio y me mudé de nuevo con mis padres, quienes me recibieron con los brazos abiertos. La vida parecía tranquila por un tiempo, pero esa paz no duró mucho. Una tarde, Anthony apareció en casa de mis padres, acompañado de sus padres. Se sentaron en la sala, y el padre de Anthony habló con tono severo. Venimos a hablar sobre el divorcio de nuestro hijo, comenzó. Tomé una postura firme. Si no aceptan el divorcio, usaré las conexiones de Brian en la universidad para poner en peligro su futuro. No sería difícil arruinar la carrera de un registrador junior si su hija presenta una queja. Anthony, que parecía preocupado de repente, se sorprendió por mi enfoque directo. Su padre, furioso, respondió, podemos fácilmente impugnar este divorcio. Emma, debajo de esa apariencia tan simple, eres manipuladora y codiciosa. Pobre Anthony. Escuché que incluso le pagaste para que se alejara. Seguro que has estado entreteniendo a otros hombres. La conversación tomó un giro dramático cuando tía Margaret sugirió que devolver el coche podría ayudar a calmar las aguas. Anthony y sus padres escucharon en silencio, con expresiones difíciles de leer. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta, y mi mamá fue a abrir. Tía Margaret entró, su presencia cambiando inmediatamente el ambiente. Perdón por llegar tarde, dijo, uniéndose a la tensa reunión. La familia de Anthony, que solo la había conocido una vez en mi boda, se sorprendió. ¿Qué haces aquí?, exclamó la madre de Anthony, visiblemente molesta. Es una falta de respeto irrumpir así. Estamos en medio de algo. Tía Margaret, imperturbable, respondió, ¿ya te enteraste del divorcio de Anthony?
¿Cómo una persona ajena como tú sabría de esto?, desafió la madre de Anthony. Tía Margaret permaneció tranquila. Me lo informó mi hermano hace rato. No podía perderme un momento tan importante para mi sobrina. La madre de Anthony se burló. Seguro que vienes a detener el divorcio. ¿O por dinero? ¿Sigues haciendo acusaciones después de ver esto? Sin perder el ritmo, Margaret sacó una pila de documentos de su bolso y los extendió sobre la mesa para que todos los vieran. Contraté a un detective privado para investigar esto, dijo, su voz firme. Resulta que Anthony ha estado engañando a Emma con varias mujeres. Apenas venía a casa porque estaba con ellas. Ha estado aprovechándose de la bondad de Emma y hasta pidiéndole dinero. El silencio se apoderó de la sala mientras todos procesaban esta nueva información. El tono de la reunión cambió drásticamente al darse cuenta de la gravedad de los hallazgos de Margaret. Estaba tan enfocada en mi investigación en la universidad, dije, con la voz baja. Cuando veía a Anthony, pasábamos tiempo juntos, como cualquier otra pareja casada, comíamos juntos, viajábamos. No sabía nada. La voz de Margaret cortó el silencio. Anthony ha estado mintiendo a todos. La cara de la madre de Anthony se descompuso mientras tomaba los documentos. ¿Qué es esto? Anthony, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Su voz temblaba de incredulidad. ¿Todo esto son mentiras? Anthony intentó arrebatarle los documentos, negando todo, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La duda había echado raíces. Me has estado engañando, le dije, suavemente. El coche que querías tanto era para ella, ¿verdad? La madre de Anthony, con la voz quebrada, lo acusó. Has estado viéndola a ella. Y luego, señalando a Anthony, agregó, y ahora estás usando la generosidad de Emma para ocultarlo. A pesar de los intentos de Anthony por calmarla, su madre estaba inconsolable. Ella salió de la casa, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Anthony la seguía, tratando de explicarse en medio del caos. Anthony soltó, espera, ¿y yo qué? Y lo siguió, tan desconcertado como el resto de nosotros. Los demás nos quedamos en un silencio atónito, pero tía Margaret llevaba una sonrisa satisfecha y me guiñó el ojo de manera cómplice. Estaba claro que ella ya había anticipado ese giro dramático de los acontecimientos y las revelaciones que seguirían. Después de que la tormenta se calmó, tía Margaret me confidenció que los padres de Anthony finalmente se habían separado. No volverás a caer en las garras de un hombre así, me aseguró, con un tono protector pero empoderador. Ahora enfoquémonos en hacerte más fuerte. Prometió enseñarme todo lo que sabía sobre cuidado personal y belleza. A pesar de su apretada agenda, tía Margaret siempre encontraba tiempo para mí, llevándome a comer y de compras, y brindándome su sabiduría. Absorbí todo lo que me ofreció, adquiriendo una nueva perspectiva sobre la confianza y el autocuidado. Su orientación no solo ayudó a sanar mis heridas, sino que también me dio las herramientas para reconstruirme y convertirme en una persona más fuerte y segura de mí misma. Un año después de mi divorcio, tomé la decisión de inscribirme en la escuela de posgrado. Este fue un periodo de gran crecimiento personal y transformación. Un día, mientras esperaba en un cruce de calles, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me di la vuelta y vi a Anthony, mi ex esposo, quien parecía genuinamente sorprendido por mi apariencia. Comentó sobre lo mucho que había cambiado. A primera vista, casi no lo reconocí. El hombre que una vez me vio como su ex esposa insignificante ahora tenía frente a él a una mujer que había florecido, llena de confianza y belleza. Mientras tanto, la vida de Anthony había tomado un giro dramático. Después de la separación escandalosa de sus padres, abandonó la escuela de posgrado cuando ellos retiraron su apoyo financiero. Luchaba por cubrir su matrícula y sus gastos de vida, y el estilo de vida despreocupado que una vez disfrutó ya era solo un recuerdo lejano. Las mujeres que antes se interesaban en él ya lo habían dejado atrás, y su estatus social se desvaneció de un día para otro. Justo cuando Anthony estaba a punto de sugerir que nos pusiéramos al día, Jonathan, el hombre con el que estaba saliendo, se acercó. Su llegada no pudo haber sido más oportuna, marcando una clara división entre mi pasado y el nuevo capítulo de mi vida, uno en el que ya no tenía cabida Anthony. Cerca de nosotros, un grupo de mujeres no pudo evitar admirar a Jonathan.
preguntándose en voz alta si era modelo. Mientras observaba mi breve intercambio con Anthony, Jonathan le dio un leve asentimiento con la cabeza y dijo: «Está bien, ya terminamos aquí, vámonos». Tomó mi mano con seguridad, y juntos nos alejamos. Anthony quedó inmóvil, visiblemente sorprendido, mientras Jonathan y yo seguimos nuestro camino. Mi mirada se mantuvo fija al frente, concentrada en el camino que tenía por delante y en las prometedoras oportunidades que me esperaban. No miré atrás ni una sola vez mientras nos alejábamos del pasado y avanzábamos hacia el futuro.